Mundo Filipino. Cuando te despiertes en la habitación, quieres abrir la puerta pero duele el corazón. Bienvenidos, gente people, aquí a Mundo Filipino en el episodio 20 de vuestro programa favorito de Metapodcasting, los últimos de Filipinas. Y hoy, pues bueno, vienen unos amigos que hacen un podcast muy disfrutón, muy de charleta, y que se llaman Cruzando el Charco. Equipo formado por Martín y Frank, que están al otro lado del micrófono y que saludamos cordialmente. Hola, ¿cómo estáis? Hola, muy buenas, ¿qué pasa? Encantado de estar aquí. Ya teníamos ganas, después de haber reprogramado por motivo de agenda personal, académica, laboral, ya tenemos ganas de estar por aquí y deseando empezar. Comparto lo que ha dicho Fran, muchas ganas, pero poco tiempo libre. Sí, ha costado un poquito, así es el podcasting independiente amateur, ¿no? Tenemos otras cosillas que hacer a veces, o surgen inconvenientes, pero aquí estáis en este episodio número 20. Bueno, Cruzando el Charco. ¿Cómo comenzó el proyecto? ¿Cómo os conocisteis y decidisteis comenzar el podcast? Bueno, si queréis lo cuento yo porque esto es un único relato. Yo sé que vamos a diferir hasta en esto, porque siempre estamos chocando, pero bueno. Nos conocimos en Salamanca, en la Universidad de Salamanca, tanto Martín, Manuel como yo, porque claro, cada uno en sus respectivas universidades, incluso continentes. En el caso de Manuel, decidimos emigrar por un tiempo a Salamanca por la SICUE o Sénica, como se llamaba antes, y en el caso de Manuel, pues bueno, no sé si vino a ser un Erasmus o un cambio de práctica, lo que sea. El caso es que nos encontramos allí y fuimos siendo buenas amigas, compartiendo penuria y alegría en la cotidianidad universitaria, en el día a día. Y cuando nos despedimos en la Plaza Mayor, momento que sigo teniendo aquí clavado en mi corazoncito andaluz, el ver cómo se iba cada uno por un lado, y que desde entonces no nos hemos vuelto a ver, que manda huevos también, pues nuestro querido Martín se le ocurrió la brillante idea de hacer un podcast, pues bueno, con la excusa de vernos al menos una vez a la semana. Y aquí seguimos reformulando el podcast, reformulando las relaciones que tenemos, pero constantemente seguimos aquí al pie del cañón. Qué bueno. Además es curioso, ¿no? Porque además supongo yo, Martín, que el nombre del podcast también viene un poquito por ahí, ¿no? Porque Manuel evidentemente era del otro lado, ¿no? Y ¿por qué no nombrarlo así, ¿no? Claro, sí. De hecho, Manuel es un poco el que da la nota discordante porque somos gente de ideas diferentes, pero siempre nos gusta debatir y ponerlo en claro. Entonces, bueno, a pesar de que si la gente se fija que cuando hemos regresado en esta, como quien dice, segunda temporada, Manuel ya no está presente, pero no es que no se haya dado de baja, sino que por cuestiones de la vida aún no hemos podido conectarnos con él como nos gustaría y cruzar el charco, de verdad. Claro. Seguís siendo tres en principio el core del programa, ¿verdad? Aunque Manuel en la segunda temporada todavía no ha podido intervenir, pero supongo yo que se unirá cuando pueda, ¿no? De hecho, es que manda huevos que sea el que por motivos laborales en su caso no pueda asistir, también coño por los horarios que son distintos, pero realmente la razón y el nombre del programa es suyo, es Cruzando el Charco. Si no sería, yo qué sé, Cruzando de Peñaperro, Cruzando Igual, yo qué sé, ¿sabes? No, sería algo más autóctono, pero no, es Cruzando el Charco por y para Manuel. Claro, no, pero además el nombre entiendo yo que tiene todo su sentido, porque además es lo que decía Martín hace un momento, ¿no? Cotejáis diferentes opiniones y algunas, evidentemente, del otro lado del charco que no tienen por qué coincidir exactamente, o otras perspectivas, ¿no? Y eso enriquece mucho el debate, ¿no? No tiene nada que ver incluso entre Martín y yo, que aparentemente o en teoría deberíamos estar más en sintonía. Cuanta más sintonía se presupone, mayores son las contradicciones y mayores pueden ser los encontronazos, porque son principios que pueden parecer comunes, pero para asentar esa concordia o ese diálogo, pues muchas veces hay encontronazos, bueno, dialécticos, ¿vale? Dejémoslo ahí. También, pero sí. También hay que decir que dentro de España os separan 1000 y pico kilómetros, ¿no? Que también poco me parece, ¿eh? Yo le pondría más kilómetros de por medio, ¿eh? Yo no me siento seguro teniendo a esta persona en mi península. Porque Martín, tú eres de Orense, ¿verdad?
Así es. Y aquí el señor Francisco de la noble tierra cordobesa, con lo cual evidentemente pues también puede haber ahí alguna diferencia geográfica, ¿no? En cuanto a cómo enfocar determinados temas, ¿no? Me comentaba Martín en el off the record antes de grabar que, bueno, quizás la experiencia podcastera previa era más tuya, Fran, ¿verdad? Porque tú tienes dialéctica, ¿no? Sí, coño, haciendo publicidad, así me gusta, Martín, te he enseñado bien. Sí, yo ya no sé si fue en 2021, caso que fue en un mes de enero, creo que fue en 2021 o 2020, no sé. Me abrí un canal de podcast individual, solamente para mí, porque yo tenía y tengo, ¿no? Una contradicción que me da cierto, no pánico, pero sí respeto a hablar en público, pero a la vez me gusta porque en las ocasiones en las que lo tengo que hacer, pues el contexto en el que lo hago, pues me gusta, ¿no? Pero para superar todo ese tipo de miedo, inseguridad y demás, pues yo me abrí un podcast en el que yo hablaba y hablo de temas que me son familiares para yo sentirme cómodo. Evidentemente no hablaría de cosas que no lo fueran si no fuese mi propio canal, pero sí, empezaba a hablar de historia, de filosofía, luego le he ido incluyendo entrevistas aquí a gente de Córdoba, del mundo de la cultura y demás, también para darle visibilidad, por ejemplo, a cantantes que están emergiendo y que hacen su currazo del carajo, pues mira, para que la gente lo conozca, porque toda la gente que me oye pues es de mi edad, todavía jovenzuelo, quiero pensar, y para echar una mano, como quien dice. Entonces eso se ha convertido a día de hoy en un espacio en el que yo acudo cada vez que me apetece contar algo o cada vez que me apetece desfogar y ya está. Y la verdad que me ha ayudado bastante a superar esa. Sí, además ha sido también esas experiencias previas que luego has sabido luego en el programa, en Cruzando el Charco, ¿no? Pues aportarlo para que vaya mejor. Quizás incluso en temas técnicos luego entraremos, pero bueno, vamos a empezar primero por el contenido. A ver, Martín, coméntanos brevemente cómo lo preparáis, porque vuestro podcast es un podcast en principio acotado a, bueno, pues temas de historia, de filosofía, incluso temas de actualidad. Pero bueno, os enfocáis en eso, pero ¿cómo lo preparáis? ¿Cómo elegís el tema del programa? ¿Tenéis guiones? ¿No tenéis? ¿Cómo va? Pues inicialmente, al ser los tres, ya digo, nuestro vínculo es la historia, pero en general siempre tratamos de hacer temas un poco polémicos o poco conocidos, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo uno de los primeros programas muy interesantes que se vio poco, que es el de un poco el mundo estadounidense, ¿no? Visto desde la historia de Estados Unidos, visto desde el lado de Manuel, ¿no? Y nosotros, pues eso, tratábamos de ver cómo lo veíamos nosotros desde aquí, ¿no? Tratar de eso, cuestiones que también relacionadas con la historiografía, ¿no? Pero incluso a nivel cultural, ¿no? Como Manuel tiene ciertas caracteres culturales que nosotros pues nos chocan, ¿no? Pero bueno, inicialmente de aquellas tenemos que reconocer que no eran programas tan preparados, ¿no? Sino que simplemente eso, nos cogíamos un tema y cada uno nosotros, por ejemplo, teníamos experiencia de la carrera, ¿no? Eran temas que ya teníamos tratados. Entonces, claro, Manuel trataba de aportar de su parte y eso era casi una charla, un debate, ¿no? Por ejemplo, no dábamos ni datos ni demás, ¿no? Después tuvieron las entrevistas, que generalmente las conocía yo y así, también por interés y demás. Y después ahora en la segunda temporada, como quien dice, que es nuestro regreso, sí que tratamos de que uno de nosotros se encargue del tema como tal y lo prepare y los otros pues van aportando y demás. Hicimos ya es una experiencia previa que precisamente el señor Frank nos mostró el camino con el tema que él se le da muy bien y que fue muy interesante, fue el tema del cristianismo social, después la dictadura de Primo de Rivera y bueno, hace poco con el tema del nacionalismo gallego y así. Entonces nuestra idea ahora en la segunda temporada es que cada mes lo prepare uno, lo expongo más de forma y después el resto trate de aportar. Entonces esa es un poco la dinámica. Sí, muy interesante, porque además yo siempre digo que el podcasting dura lo que tiene que durar, ¿vale? Vuestros programas no son precisamente cortos, porque yo entiendo que el tema se presta a ello, o sea, la charla, el debate sosegado y un poco para exponer las ideas de todos no se puede hacer en 10 minutos, o sea, eso es así. Y además, lógicamente, bueno, pues hacéis incluso pues, segundas partes, ¿no? Por lo que veo aquí, el de cristianismo social tuvo 2 partes, el Primo de Rivera tuvo 2 partes. Porque es que no llega, ¿no? O sea, con una sola. Bueno, y el de cristianismo igual cae una tercera, también te digo. Claro, pues, claro. Es lógico. Está amenazado. Sí. ¿Qué os iba a comentar? Claro, evidentemente,
traes invitados, Fran, y no pocos, ¿no? O sea, viene mucha gente a vuestro podcast. El tema de los invitados, sí es verdad que lo ha gestionado y lo gestiona Martín, porque aunque él diga que no tiene esas habilidades para moverse y desarrollarse por las redes sociales y tirando de la vía gallega, pues convence o amenaza, ya no lo sé, a gente para que acuda a nuestra entrevista. Y la verdad que me sorprendió la primera vez que nos lo propuso, porque en principio, como hemos dicho antes, era algo simplemente en el que estábamos los tres, nosotros empezamos hablando de nuestros temas, charlar, debatir, algunos programas nos los preparábamos más, otros menos por causa del tiempo, pero cuando vino la primera entrevista es como, hostia, que aquí ya hay gente que te empieza a escuchar, más o menos te conoce un poquillo dentro del mundillo en el que nos movemos. Y ya no solo eso, sino que está dispuesta a venir a contarnos su proyecto. Al programa, claro. De Laura a contarnos su TFG y de arte, y que ahora, de hecho, debería o queremos que vuelva tanto Laura como la gente de Dosis Kafkiana, que lo recomendamos encarecidamente su contenido, porque uno de los programas que queremos tratar, o entrevistas o charlas, es la perspectiva por ejemplo, de la guerra civil, con el trato del patrimonio que tuvo durante esa época, y enlazarlo también con las leyes de memoria histórica y memoria democrática. Uh-huh. Muy interesante. La idea genuina de las entrevistas era dar espacio un poco como gente como nosotros, es decir, gente que está estudia y demás, que no tienen ese espacio donde poder hablar de su tema, como quien dice, ¿no? Hablar de su visión de la historia y demás, ¿no? Por eso tenemos esa sección de gente que hace historia, en la que invitamos a toda esa gente que incluso que no conozcamos personalmente, pero que quiere hablar de historia, y que son gentes generalmente Nobel, ¿no? Que tiene un proyecto de investigación que aún está empezando y demás, ¿no? Entonces, en ese sentido, invitamos a toda la gente que le interese la historia y tal a contactarnos, porque ese es el espacio. Por ejemplo, vosotros tenéis a la gente de Historias de Bolsillo que entrevistan a profesores, ¿no? A gente ya muy curtida. Nosotros seríamos un poco la otra contraparte, ¿no? Uh-huh. Tratar de dar voz a esa gente que empieza, ¿no? Que le interesa la divulgación o simplemente la investigación o charlar de historia, ¿no? Entonces, es un poco el sentido último. Después, claro, traemos a gente de la cultura y demás, ¿no? La filosofía y demás, pero la idea genuina es esa. Es esa, sí, no, hombre, muy loable en ese sentido, ¿no? De un poco de apoyar a esa gente que empieza, incluso que a lo mejor pueden ser futuros podcasters, ¿por qué no? Pues si les gusta el asunto, ¿no? Y ya se montan su propio podcast, ¿no? Es que yo creo que, a ver, que hay que tener también un feeling especial para, por ejemplo, en el último programa que invitasteis a Legión 9 Radiofónica, es que erais 6. Un debate de podcasting con 6 personas requiere unos mínimos, por lo menos, de orden, ¿no? Sí. Y de mayoría cordobesa, me atrevería a decir. La verdad es que fue una charla muy disfrutona, la he escuchado casi toda, porque es casi 2 horitas, ¿no? Sí, se nos fue. De charleta, pero sí, muy bien. Y además, bueno, pues ha venido otra gente como, por ejemplo, Enrique, Sergio, ¿verdad? Habéis traído a mucha gente. Y eso también es un poco el feeling vuestro, ¿no? O sea, ir invitando al personal para compartir esas charlas, ¿no? Claro, es lo que decía Martí, que nosotros lo que queremos dar esa posibilidad dentro de nuestras humildes perspectivas y condiciones que tenemos actualmente, pero que venga toda la gente que quiera, que esté interesado o interesada en hablar de su proyecto, y que no necesariamente ni nos tiene que seguir, ni nos tiene que conocer, ni siquiera tiene que saber de lo que hablamos, porque no tiene por qué. Nosotros lo que queremos es eso, que conocer a toda esta gente, y si podamos echarle una mano en la medida de lo posible, pues estupendo. Y encima, pues coño, nosotros conocemos y abrimos nuestra perspectiva a temas que a lo mejor no tenemos ni idea ahora mismo y que nos pueden resultar, y de hecho así viene siendo, pues muy interesante. Y yo creo que eso, al fin y al cabo, es la idea que siempre hemos tenido con el podcast. Con el podcast, sí. Difundir todo este tipo de iniciativas que nos parecen muy interesantes. Me parece fenomenal, y es un poco el sentido que nosotros, por ejemplo, en los últimos de Filipinas también tenemos, porque nosotros aprendemos con la gente que viene. Eso es un egoísmo nuestro, de decir, mira, pues que venga gente porque vamos a aprender de ellos, ¿no? Eso es fenomenal. Bueno, vosotros sois un podcast, y evidentemente yo, por ejemplo, os escucho desde mi podcast con el feed, ¿vale?
pero es que vosotros emitís también en vídeo, emitís en YouTube y en Twitch, ¿no? La pregunta es, ¿sois un ¿Por qué? podcast? No, sí, va por ahí. La pregunta es, ¿sois un podcast que grabáis charlas en YouTube y Twitch o sois un programa de vídeo que publica un podcast con feed? O una mezcla ahí rara. ¿Qué sois? Estas son preguntas que se tiene que preparar uno. Ahora nos pilla aquí. Y yo no te sé responder a eso. No, pero empezasteis, No sé, empezasteis con el vídeo desde el principio, ¿no? Entiendo. Sí. Claro. A ver. El primer programa, el primero y el segundo, lo subimos a YouTube, pero solo pusimos una imagen. Después, este señor dijo que por temas de marketing era mejor enseñar la cara. Yo ya le dije, no tengo una cara para mostrar en público, pero bueno, la presión fue superior y entonces ahí, yo creo que si es una cosa, somos algo intermedio, porque, por ejemplo, a YouTube incluso hay veces que llegamos a subir vídeos cortos, más formato YouTube, que después no subimos en podcast, ¿no? Pero en sí el gusto es el podcast y la narración, pero es verdad que estamos un poco entre ambos mundos. Sí. Estamos como Paco de Lucía, entró de agua, pues. Ahí pero estamos. no, realmente la génesis, el arjé, la razón de ser que tenemos nosotros es el podcast. Es el podcast, Porque, sí. no, es el formato que nos animó a empezar, de que nos gusta, con el que nos sentimos cómodos y el que realmente más consumimos. Pero, claro, por motivo de marketing, como diría cierto gurú de la economía, así es el mercado, amigo, pues tenemos que ajustarnos al tablero, a las reglas de juego que tenemos. En mi opinión, voy un poco más con Martín, porque siempre se dice que si su voz te enamora, no te pases por la emisora, ¿vale? Con lo cual... Esa es muy buena. Eso es un arcano, casi, una máxima. Pero sí que es cierto que el vídeo tira mucho. O sea, el vídeo hoy en día tira muchísimo y, lógicamente, pues si podéis y sois capaces de mantener el tema Twitch y YouTube, pues por ahí os entran visitas también, ¿no? Lógicamente. Claro. Todo lo que sea el contenido y más ahora mismo el contenido que se consume rápido, de vídeos de incluso menos de 10 minutos o los shorts en YouTube, y bueno, ya ni hablamos de TikTok, que es una locura, que ahí no estamos ahí, pero bueno, que ahí es donde se maneja la panoja, hablando en plata. Yo ya soy muy mayor para esas cosas. No, y TikTok, yo también, la verdad. Para mí es un gran desconocido, pero sí que es verdad que, claro, la gente más joven es que lo consume a saco, ¿no? O sea, eso es... Yo y Manuel ya estamos dando clases de baile para meternos en TikTok y así. De momento no hay frutos aún palpables, pero estamos en ello. Y también el tema de que comentas de Twitch y así. A nosotros nos gusta mucho interaccionar porque es verdad que a veces nos ponemos muy cafeteros o muy técnicos. Entonces, claro, por ejemplo, Twitch te da la herramienta de hacer un programa... eso, ¿no? Para mejor gente no iniciada, pero que a través del chat y te puede resolver dudas, después en comentarios puedes hablar con la gente y tal, ya eso es los intereses, porque, por ejemplo, comparado con Legion Avena, ellos divulgan muy bien porque lo hacen muy sencillo, muy masticado y tal. En cambio nosotros los ponemos un poco más específicos, pero porque nos gusta así, ¿no? Pero después siempre tratamos de acercarlo un poco a la gente a través de eso, de las herramientas que tenemos. Claro, es que realmente grabarlo en Twitch es como una excusa también, porque nosotros, y hablando ya de técnica, montaje y demás, lo grabamos con StreamYard, si no me equivoco. Y esa aplicación, esa herramienta es muy útil para nosotros porque nos permite primero grabar en vídeo con buen sonido y demás. Luego se queda la pista en audio por si quieres subirlo a Spotify y todas las redes de podcast. Y al mismo tiempo te permite streamear en directo. Y claro. La única condición es tener una marquita de agua aquí arriba y ya está. Porque nosotros no vamos a pagar para que eso se quite. Pero es que al mismo tiempo nos permite interactuar con la gente que está en el chat. Entonces es todo a la vez. Claro. Es muy útil. Claro, ahora herramientas evidentemente hay muchísimas y vosotros utilizáis esa que además, hombre, pues tiene la ventaja de que también os da el audio que luego integráis para que se escuche en formato podcast, ¿no? Pero no editáis, ¿no? O sea, básicamente el audio que sale de las charlas es el que va, ¿no? Eso es crudísimo, eso sale así, Dios lo sabe, vamos, claro. y de primer día. En ese sentido, sí que es verdad que tal vez primamos demasiado el contenido de la forma. Por ejemplo, si tenemos un tiempo limitado, por ejemplo, en mi caso, preferimos preparar bien el programa o eso, buscar entrevistas interesantes. Dedicamos más el tiempo a eso a que después, y eso es, a ver, porque nuestro audio es un poco eso, sui generis. Entonces, claro, es verdad que en ese sentido
yo creo que no tenemos, yo por ejemplo no tengo ni las herramientas ni el tiempo para, tal vez para ponerme y hacer un poco audio y tal, pedimos disculpas en ese sentido, pero tratamos de compensarlo en el sentido, ya digo, el contenido y la interacción, porque del resto es que directamente no. También os digo que es la tendencia, ¿eh? O sea, ahora casi todos los podcasts, sobre todo los que salen en vídeo, no editan nada. O sea, es coger la charla y la suben, y que es, a ver, que yo entiendo que es también lógico que pase así, ¿no? Porque, pues, ¿qué vas a editar en la charleta? Bueno, pues sí, te puedes equivocar alguna vez o puede haber algún fallo puntual que a lo mejor necesite un toque, pero lógicamente pues la charla sube y sube, ¿no? O sea, eso es lo que hay, ¿no? Claro. Eso es Por así, ejemplo, ¿no? cuando Martín suelta sus polémicas, pues ya nos hemos visto obligados a recortar para que la audiencia Manuel, nacional no sobre todo, intervenga. sobre todo. Y en el programa de cristianismo social, pues para que abogados cristianos no me detengan. Entonces, yo que quitar parte. Está muy bien. Bueno, el último programa grabasteis a finales de febrero, por ahí, o mediados finales. Comentarnos qué tenéis pensado para el futuro próximo. Si quieres comentarlo tú, Martín, porque tú eres el que lleva la escaleta y el que dirige el podcast en cuanto a la programación. Sin hacer spoilers. Con un puño de hierro. Sin hacer spoilers, claro, por favor. Sí, entonces, pues la verdad es que vamos a tratar de retomarlo, ya solo eso sería un logro, pero la verdad es que, por ejemplo, abril y mayo son meses complicados por temas de agenda y demás, ¿no? Y, por ejemplo, este señor de aquí, pues también rara vez, yo creo que debe dormir 4 horas escasas, pero entonces eso, trataremos de hacer un programa mensual. La idea es de hacer con Enrique sobre la Edad Media, después yo seguir con el nacionalismo gallego y a ver si también Fran y la gente del Legio Noveno, además, hacemos algo sobre el nacionalismo andaluz o tal vez sobre un articulillo que sacó por ahí el compañero, aún no sabemos muy bien, pero la idea es hacer menos contenido, pero más preparado, y después ya en junio retomar y tratar de hacer un poco más variado, que ahí ya sí que no podemos revelar nuestras intenciones. Bueno, fenomenal. Muy bien, pues estamos acabando la charleta. Siempre os preguntamos porque nos recomendéis un podcast. Entonces, pues podéis recomendar si queréis uno cada uno, si tenéis a bien. Puede ser de historia o de lo que queráis. No hace falta que sea de la temática. Mira, recogiendo el guante y siguiendo la línea que estamos hablando, yo primero me veo obligado sí o sí a recomendar a la gente de Legión Novena Podcast, que son unas máquinas a nivel de divulgación y como persona, y coño, más siendo aquí de la tierra, sí o sí tengo que recomendarlo. Entonces, todo el mundo que vaya para allá a seguirlo y hasta ahí ya veréis que vais a encontrar un contenido del carajo y que se hace muy ameno, aunque sea un programa mejor que tú digas, hostia, no tengo tiempo para escuchar, yo qué sé, un programa de 1 hora, pero tú te lo escuchas, tus 15 minutos, 20, mientras que recoges el cuarto, vas a de comer, lo que sea, y luego al día siguiente te lo sigue escuchando y ya está. Y ya está escuchando a unos amigos debatir como si estuviesen en el patio de la facultad. Ya te digo, Francisco, que los escuché en la última charla y ya me lo he apuntado para posible filipino. Hombre, porque son gente que parece muy majita, ¿eh? Y que saben mucho también de la jugada. O sea que sí, desde luego. Tan curtido. Y otro un segundo más, y ya con esto lo cierro, Cortar por los sanos, de Enoch de la Cruz. Creo que también es de Madrid, si no me equivoco. Los Canarios. Pues bueno, es canario, no sé si estuvo viendo en Madrid un tiempo, no sé. Algo así. Es de Canarias, sí. Pero no sé si estuvo un tiempo viendo en Madrid. Pero bueno, lo importante, el contenido. Trata temas de actualidad y de política, y yo creo que es uno de un ejemplo que se ajusta muy bien al discurso que nosotros tenemos en tanto en cuanto pluralidad, porque es verdad que si nos ponemos a debatir, que ojalá viniese algún día al programa, yo aquí ya tiro la oferta, porque estoy seguro que disentimos en muchas líneas de política, pero que es una persona que se puede hablar perfectamente con él y que te contraargumenta de manera sensata. Entonces, a mí me gusta mucho escucharlo y yo lo recomiendo. Aparte que está muy currado lo que es la edición, no sé, me gusta mucho el formato que tiene. Y también esa reseña de libros. Enoch de la Cruz, ¿no? Sí. Uh-huh. Cortar por lo sano. Me lo apunto también. Martín, ¿algo que aportar? Sí, yo me sumo a lo de Fray y siempre pues, de sumar otro que es Ecos de la Historia, que también es un chico que está en Dinamarca, creo, en Copenhague o por ahí. Y también la verdad es que creo que es de los pocos podcasts que tiene a nivel de números, menos seguimiento que nosotros, es verdad que es más reciente, pero la verdad es hace un contenido mucho, la verdad, muy elaborado, y tiene unos programas hace poco de la primavera árabe, otro sobre la leyenda negra, la verdad, muy interesante, si le pueden echar un ojo.
y apoyarlo porque se merece la pena. Pues también lo apuntamos, Ecos de la Historia, por supuesto. Muy bien, chicos. Oye, pues ha sido un auténtico placer teneros en el programa. Martín, Fran, os animamos desde los Filipinos a que sigáis grabando, aportando con ese concepto que tenéis de podcasting pues independiente y bueno, pues un poco de divulgación, de difusión de la historia y de vuestras dinámicas y vuestras charletas que son muy amenas. Así que muchísimas gracias por estar aquí en Los Filipinos y os seguimos escuchando. Bien, gracias a vosotros siempre por el trabajo, por la dedicación, por el tiempo y por contar con nosotros. Nosotros vamos encantadísimos de estar por aquí y a toda la gente que nos escuche, pues bueno, animamos que se pasen por nuestro canal y por lo que hemos recomendado, si encuentran algo que les resulte interesante. Así que muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias, Fran. Gracias a todos los filipinos. Martín, un fuerte abrazo también para ti. Y nos vemos, nos seguimos escuchando y viendo, en vuestro caso, ¿no? Un fuerte abrazo. Cuidaros. Hasta luego.